Estamos a punto ya de terminar nuestra serie Somos Iglesia. Si alguien necesita una Biblia, ese es el momento fantástico de poder pedir una, así como la que tengo yo, y para que me acompañe porque la usamos un poquito el día de hoy. Estamos a punto de terminar ya, ese es el penúltimo mensaje respecto a Somos Iglesia. ¿Se acuerda? No va a ser toda un recuento porque creo que nos llevaríamos todo el resto del tiempo y no entraríamos al tema. Pero han sido temas fantásticos que nos han dado nuestra identidad, nuestra pertenencia, el por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra comisión. La gran comisión de la iglesia es hacer discípulos. Después de los discípulos llega la iglesia. ¿Y por qué se llama comisión? Porque somos colaboradores con Cristo. Cristo está con nosotros, Él va con nosotros, trabajamos juntos con Cristo, colaboradores, la gran comisión. La misión principal de nuestro Dios para su iglesia es que la iglesia salga y haga discípulos. No que hagan buenos programas, no que hagan conciertos, lo cual son buenos los conciertos, me gustan, pero no es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia es que haga bautismos. Bueno, sí también. Que haga discípulos, que los bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que les enseñen a guardar todas las cosas que Cristo nos ha enseñado. Y la fantástica promesa, al último que Cristo hace a su iglesia es: yo estoy con ustedes, iglesia. Se perdieron fantástico, amén. ¿Quién está con ustedes, iglesia? Jesucristo. Eso es algo fantástico en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Y me encanta porque Jesucristo dice esto: ni las puertas del infierno prevalecerán contra ustedes. Esto me encanta porque ¿en dónde está parada la iglesia? En las puertas del infierno. Eso quiere decir en la adversidad, así como que entre la vida y la muerte. Pero dice Jesucristo: yo ya vencí por ustedes. Ustedes nomás manténganse firmes y dirigidos hacia la gran comisión. Entonces, esa es la gran comisión de la iglesia. Lo hemos entendido, lo hemos comprendido. La iglesia está supuesta a ser discípulos, y estos discípulos que hagan discípulos, que bauticen, que hemos entendido que cada miembro de la iglesia es un misionero en esta tierra. No es un consumidor de cristianismo, es una persona que tiene una misión y un propósito en esta tierra. No simplemente se viene a reunir un domingo como un club social para sentirnos bien con nuestra conciencia. Estamos aquí para orar unos por otros, meditar en la palabra de Dios, alabamos a Dios y somos llenos del Espíritu Santo y salimos fortalecidos a través del poder de su Espíritu Santo para llevar a cabo la gran comisión. Hoy estamos hablando algo muy importante, el lenguaje de la iglesia, porque la iglesia claro que tiene un lenguaje, y ese lenguaje es el evangelio. La iglesia está supuesta a hablar solamente una cosa, en su ADN corre esto, el evangelio. Pero quizá usted se ha de preguntar, pues, ¿qué es esto del evangelio de Jesucristo? Usted se ha preguntado, o probablemente yo creo, o quizá usted lo tiene muy claro, ¿qué es evangelio? En sí la palabra evangelio, es una palabra griega que quiere decir noticias, buenas noticias. Usted puede decir el evangelio según San Abraham, según Abraham, según Alex, eso quiere decir las noticias de alguien. En aquel tiempo, en el tiempo de César, del Imperio Romano, se decía el imperio de Augusto César, el evangelio de Augusto César. ¿Qué quiere decir? Las noticias de César, las noticias de tal emperador, las noticias de tal rey. Ese era el evangelio de las noticias de otra persona. Pero cuando dice el evangelio, y esto me encanta, que es bien claro y dice de Jesucristo. Las noticias de Jesucristo. ¿Cuáles son esas noticias? En que Él, siendo Dios, se despojó de su gloria para venir y encarnar y tomar forma. Escucha la palabra encarnar, no reencarnar, que es totalmente otro concepto. Toma forma de siervo para venir a esta tierra y poder dar su vida en la cruz del Calvario para poder reconciliar a la humanidad con Dios, porque la humanidad estaba completamente muerta y perdida en sus delitos, en sus pecados. No había ninguna forma de que la humanidad pudiera acercarse a Dios porque no había absolutamente nada bueno en ella. Tenía que morir un justo, un santo y dar su vida en rescate de muchos. Jesucristo viene y dice: buenas noticias.
hay salvación. He venido a hacer un camino para reconciliar al Padre, reconciliar la creación hacia su Padre, pero tienen que arrepentirse. ¿Se acuerdan las primeras palabras que dijo Jesucristo? Hola iglesia, ¿cómo están? Vamos a cantar todos juntos. No, primero es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento. Y esas son buenas noticias. Hay salvación, pero necesito arrepentirme. Hay salvación, hay buenas noticias. ¿Qué quiere decir? Hay un camino, hay una esperanza hacia el Padre y este se llama Jesucristo. Sígueme, después les invita a seguir, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y órale, síganme. ¿Y recuerdan a dónde termina Jesucristo? En la cruz del Calvario, crucificado, derramando su sangre en rescate de muchos. Por lo tanto, cada seguidor de Jesucristo, ¿a dónde cree que va a terminar? No se me espante. En la cruz. Eso quiere decir que tenemos que vivir una vida constante en negación para poder seguir a los pies de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo. No se trata de nosotros ya, se trata de nuestro Señor. ¿Y por qué le decimos Señor? Pues porque es alguien que hay que respetar. Es muy cierto, es alguien que hay que respetar, pero más que respeto merece nuestra obediencia. Señor, te llamo a ti Señor porque ahora mi vida te pertenece. Tú eres mi amo. Tú eres quien me gobierna. ¿En qué partes? En todas las circunstancias y cualquier parte emocional, financiera, mental, física de su vida, es Cristo el Señor. Eso espero. Eso es la iglesia. La iglesia entiende que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y nosotros como cuerpos no hay nadie más grande, no hay nadie más chico, todos somos necesarios e indispensables para que esto que se llama iglesia funcione. Cristo siendo la cabeza, el Señor quien dirige, quien edifica a su iglesia en sí mismo. La iglesia no es edificada con proyectos, la iglesia no es edificada con buenas ideas, la iglesia la edifica Cristo Jesús con el poder de su Espíritu Santo y su palabra. Pero sí espera a Jesucristo que usted, los talentos que Dios le ha dado desde el día que usted nació y los dones del Espíritu Santo que Dios ha puesto en usted desde el día de su nuevo nacimiento, los pueda llevar a cabo para que el reino de Dios se pueda expandir. Y va a decir, bueno, y todo eso, pastor, ¿usted piensa que yo me lo voy a aprender de memoria? Por eso les digo, vengan a los discipulados. Para eso nos reunimos los jueves, para poder meditar en estas fantásticas verdades. Yo quiero que me ayude a abrir algo fantástico. ¿Qué es el Evangelio? Hablábamos, son buenas noticias de salvación. Pero hay algo fantástico que dice la palabra en la carta a los Romanos, en su capítulo 1. En el versículo 8 al 16 vamos a leer. Si usted está utilizando una Biblia que les pasaron, como esta la mía, está en la página 1632. Para que me entiendan, quizá algunos 1632. 1632. ¿Predico en inglés? No, no es cierto. Oiga, ya me solté, ¿verdad? Me aguantaron, prediqué en inglés y híjole, yo dije, de estas tengo, si salgo vivo ya la hice. ¿Y qué creen? Aquí estoy todavía. Pero gracias a Dios, fue una bendición. Bueno, acompáñenme rapidito a poder leer esta fantástica. Quiero que ustedes pongan atención. Si usted tiene un lápiz ahorita en su mano, o usted está utilizando su tableta o su device, electronic device, marque ahí algo fantástico. Y le voy a decir en qué parte, porque de eso vamos a estar meditando el día de hoy. Dice la palabra de Dios así en Romanos capítulo 1, el versículo, hasta italiano ando hablando casi ya. Versículo 8. No, el versículo 8. En primer lugar, dice, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en el mundo entero, aquí subraya esto, se habla bien de su fe. Versículo 9. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo. Fantástico versículo. Me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Versículo 10. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Me encanta. Estos dones es para esto, para fortalecernos y animarnos. Qué hermoso es Dios. Versículo 13. Quiero que sepan, hermanos, que aunque
hasta ahora no he podido visitarlos. Muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Noten esto, hay 2 veces que está diciendo predicar el evangelio en estos versículos. Versículo 16, y ese es el versículo clave que hoy nos vamos a estar enfocando. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio. Quizá muchos no lo sabemos, no sé de memoria. Porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. La iglesia de Cristo solamente predica una cosa: el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es este evangelio? Déjeme resumirlo de esta parte. La iglesia no solamente canta, no predica canciones, pero las canciones hablan del evangelio de Cristo Jesús. Debería de ser así. El evangelio de Jesucristo consta en esto: en que Cristo, Dios, el Hijo, siendo la segunda persona de la divinidad, encarna como hombre. La creación estaba muerta en sus delitos y en sus pecados. Cristo viene a la tierra, muere e intercede y muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre para perdón de los pecados, pero resucita al tercer día con poder y gloria. Y habitó todavía entre otras personas por unos 40 días más y les siguió enseñando. Después ascendió a los cielos y prometió que Él regresaría por su iglesia. Ese es el evangelio. Pero detrás de todo eso existen grandes verdades. Las noticias de que Cristo vendrá, pero también las enseñanzas de nuestro Señor que nos ha dejado en cómo perseverar, en cómo caminar, en cómo avanzar, en cómo cuidar y guardar nuestra vida. Pero algo más importante, a mí me apasiona esto, es de la gran comisión. Tenemos una hermosa tarea. Sí, vamos a cantar, es parte de la gran tarea de poder dar este mensaje de salvación a otras personas. La hermosa comisión, que somos colaboradores con Cristo, de poder llevar este mensaje de salvación, de restauración, de redención, de santificación. Buenas noticias, hay esperanza para ti. ¿Cuántas personas en este mismo momento están muriendo sin esperanza, sin amor, sin identidad, sin conocer un propósito? Estábamos hablando la semana pasada, como 3-4 personas murieron en una semana que supimos aquí en el condado de McHenry. Y la primera pregunta que viene a mi corazón: ¿habrán escuchado de Cristo? ¿Se habrán ido con Cristo en su corazón? Wow, fue algo interesante para mí. Me encantan las palabras que abordan de una forma impresionante Pablo, donde dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio. Cuando Pablo está abordando la palabra no me avergüenzo, no está diciendo desde que, sabes que a mí no me da pena hablar del evangelio. Cuando los vemos anteriormente en las cartas que él escribe, que tiene un valor y una valentía de levantarse en medio de filósofos y en medio del grupo de los judíos, los maestros y eruditos de la ley, habla de una forma valiente de las verdades de quién es este Cristo que vino en esta tierra. No es que tenga vergüenza de esas de que a veces le da al pastor, de que, es que me da pena si le digo ahorita que Cristo le ama, ¿qué va a pasar conmigo? No habla de esa vergüenza Pablo. Pablo está diciendo: hablar del evangelio de Cristo es mi estilo de vida. Cuando usted ve anteriormente los versículos que leímos, dice en el versículo 8: en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio. Este es mi estilo de vida. Estoy hablando de estas buenas noticias. A esto me dedico, señores.
He dejado todo atrás. Ahora he entendido las buenas noticias del Cristo Jesús, que es Dios mismo encarnado en esta tierra, que prepara un lugar para el perdón de mis pecados, me da dones, me da talentos y me invita a ser parte de su gran comisión para seguir extendiendo el amor, la gracia y el perdón a todas las criaturas, a todas las personas en esta tierra. Dice Pablo, ¿saben qué? Esto basta para mí. Este es mi estilo de vida. A esto me dedico ahora, a predicar las buenas noticias de salvación a todas las personas. No está diciendo, es que tengo pena, muchachos. Oigan, Romanos, pues como que no crean que me da pena hablar de Cristo. No está diciendo, este es mi estilo de vida, señores. A esto me dedico. Todas mis fuerzas, todos mis recursos, toda mi esperanza, toda mi vida está basada en el Evangelio. Cantábamos hoy esta hermosa canción, Jesucristo basta. ¿Tus esfuerzos están ahorita dedicados y enfocados verdaderamente a predicar el Evangelio? Y quizá ahí está la pregunta en cada uno de nosotros, porque probablemente no comprendamos qué es el Evangelio. Quizá no hemos comprendido la eficacia. Dice la palabra, es poder. Y cuando leo la palabra en griego, dice, es dínamos. ¿Y qué quiere decir dínamos? Dinamita. Wow, ¿te va a destruir? No, bueno, no lo interprete de esa forma. Ay, por eso es que no quiero el Evangelio, me va a destruir mi vida preciosa. Y probablemente el Evangelio necesite destruir esa carnalidad, esas ilusiones falsas que tenemos de vida, para que Cristo venga a darnos verdaderamente el conocimiento de que Cristo es vida, lo que verdaderamente permanece, lo que verdaderamente sirve. Hoy venía manejando y veía, muchos de ustedes saben, ¿no?, que a veces hago hasta comentarios que uno de mis carros favoritos es un Jeep. Me encantan los Jeeps. Y sigo orando para que alguien en la iglesia, no, es cierto. No, quito el dedo del renglón, no, es decir, Rubicon, ¿ok? Y venía manejando y nos paramos y va pasando un Jeep. De esos que me encantan, de esos que soft top, ¿no? Y las personas que venían ahí, pues bien contentas. Y yo acá en mi carcachita, digo, híjole, Señor. Con mis hijos atrás y mi esposa trabajando y mis hijos, los planetas. Y yo por dentro le dije, mira esto, es fantástico, 4x4. Y empiezo a describir todo y mi esposa me queda viendo. Cuando me da esa mirada, mi esposa me dice, en pocas palabras con esa mirada, estás codiciando, mano. Y empiezo a cantar, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Es interesante cómo a veces sustituimos el poder del Evangelio en nuestras vidas por cosas materiales que no permanecen para siempre. El trabajo de la iglesia, nuestro deber, nuestro compromiso es hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es evidenciar con nuestras vidas que hay poder en el Evangelio. ¿Poder para qué? Usted se ha preguntado, ¿cuál es este tipo de poder del Evangelio que me está hablando aquí? ¿Poder para qué? Me encanta el propósito del Evangelio, para salvación. Las noticias, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, su causa tiene poder de rescatar tu vida de una eternidad sin Él a una eternidad con Él. Tiene el poder y ha tenido la eficacia y el poder fantástico, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, su Evangelio, sus noticias, que cuando nosotros, dice la palabra en Colosenses, éramos enemigos de Dios, gracias a Jesucristo y a su poder, ahora somos hijos de Dios y herederos con Cristo. Es como que si usted le va a la América y de repente el Guadalajara lo contrata. No, perdón, pero cabía aquí. Pero me entiende el gran poder de decir, no tienes esperanza, vas a un lago de fuego, que vas a estar una eternidad sin Cristo. Nada, por más que tú hagas, que te pongas de rodillas, si tú no le abres la oportunidad a Cristo Jesús en tu corazón y entregas todo a Él, lo siento, no hay esperanza, solo Cristo. Y cuando venimos a Cristo y escuchamos esas noticias, que hay esperanza, que hay amor, que hay perdón, que hay restauración, que hay santificación, que hay un propósito, tengo una eternidad. Yo quiero a este me basta.
Ya lo terrenal pues es pasajero. Ya, Señor, probablemente no me lleve mi Jeep a la eternidad, ¿verdad? Probablemente ya me vas a tener algo mejor. No sé, ojalá, no sé si hay Jeeps allá, pero bueno. Pero mi vida ya no está enfocada en lo terrenal. Ahora la iglesia debería de tener este concepto, este ADN en su corazón. Sirvo de corazón predicando el evangelio. ¿De verdad, iglesia? Esta es la gran labor que la iglesia debe de estar haciendo. Predicar el evangelio, predicar, hablar, compartir. Cristo te ama, Cristo vino a esta tierra a morir por tus pecados, a reconciliación, quiere cambiar, transformar, restaurar tu vida, tu matrimonio, tu vida emocional. Y eso es lo que me encanta, porque el poder del evangelio no solamente es para el futuro, en el pasado del perdón de tus pecados, no solamente es para el futuro una eternidad con Dios, pero tiene el suficiente poder para poder restaurar tu vida emocional, tu vida sentimental, tu vida física, tu vida material. Y todo esto provee el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia tiene un papel importante y maravilloso, que es evidenciarlo con su forma de vivir. Leamos una vez más el versículo 8. Pues en el mundo entero se habla bien de ¿qué? ¿De cómo cantan? ¿Se habla bien de los conciertos que hacen? ¿Se habla bien de wow, que tienen un excelente grupo de alabanza y tienen unas luces bien bonitas? Se habla bien de su fe. Eso en pocas palabras me están diciendo, ustedes están modelando con su estilo de vida el verdadero evangelio y se escucha muy bien. ¿Cómo se ve un evangelio verdaderamente vivo y que evidencia? Ya lo vimos en el capítulo 2 de Hechos, en los versículos 42 al 47. Y compartían todas las cosas en común, oraban unos con otros, iban a las casas, partían el pan, conmemoraban al Señor, meditaban en la palabra, en la enseñanza de los apóstoles, vendían sus propiedades. Vamos, qué forma de evidenciar su fe, diciendo, esto no es para mí, porque no se trata del evangelio de mí, se trata de la obra de Cristo Jesús que hizo por mí. Y eso es algo muy interesante. La iglesia ya no pregunta pastor, ¿qué es lo que más funciona? Es que si ponemos una pantalla más grande, probablemente la gente va a venir. Compremos $5,000 en una pantalla más grande. Órale. No, pastor, yo traigo una buena idea. Si traemos al payasito Cepillín, la gente va a entrar aquí, va a entrar. Y si traemos a tal cantante, oye, y si traemos a Gilson, esto se vaya. Es que no se trata de lo que nosotros hacemos en la iglesia, se trata de lo que Cristo ya hizo por su iglesia. Y esa es la evidencia, eso es lo fantástico del poder del evangelio en la vida del creyente. Lo que el cristiano, lo que la gente de afuera necesita ver es la evidencia de que este poder es real. ¿Y cómo se va a dar cuenta que es real? Cuando la iglesia empiece a evidenciar que es real. ¿A cuánto les gusta ir al cine? Qué bien. Me invitan, no sé, mala onda. La última vez que yo fui al cine fue a ver la de Rambo 1. No es cierto. Millennials, once upon a time, Rambo no me vale. Me encanta, mi parte favorita son los previews, ¿no? los trailers. ¿Por qué? Porque te dan una hipnosis de las próximas películas que van a pasar, ¿no? ¡Wow, fantástico! Oye, esta película se ve buenísima, mira los cortos que están pasando, ¿no? Y emocionado. Ahora sí, apunta la fecha, dice que sale en verano. En verano pues, no vamos a estar cazando que salga esta película para ir a verla. Se te antoja, te motiva, te dan los mejores episodios para poder llamar tu atención. Y dices, no, yo sí quiero ir al cine. Esa película se ve que va a estar bien buena. La iglesia debería de estar dando evidencias de lo que espera en el futuro a la gente que no tiene esperanza en su presente. Y en silencio. Una vez más, déjeme decirle esto. La iglesia es portadora de buenas noticias. Y debería de estar evidenciando con su estilo de vida lo que va a venir en un futuro.
Hey, hay esperanza, hay amor, hay vida eterna, hay gozo, hay salvación. Así como lo evidencias, ven, tú eres mi hermano, vamos a sacrificarnos para servirte incondicionalmente. No me importa cuánto, si tengo mucho dinero, qué bueno. Dios me lo ha dado para ser buen administrador y poder ayudar a las personas en necesidad. Esa es una forma de evidenciar el evangelio. La otra forma es de los dones y los talentos que Dios te ha dado, utilízalos para servir a tus hermanos, a tu vecino. Esa es una forma fantástica de evidenciar de lo que va a venir. Y el vecino te va a preguntar, oiga, pues yo a usted ni lo conozco, ¿cómo es que me está cortando esto, el backyard? Hasta me puso flores bonitas, incluso hasta me trajo una despensa. Pues ¿qué se trae usted, oiga? Nomás déjame decirte que Cristo te ama, tiene un plan para tu vida. Hay salvación en Cristo Jesús. Y esto solamente es una expresión del amor, pero también del futuro, de la esperanza y la bendición y prosperidad que tenemos en Cristo Jesús en la eternidad. No, pues me interesa eso. A ver, pásale, vecino, vamos a echarnos un cafecito. Y ahí empieza. Pero la iglesia ha tenido las cosas al revés. Piensan que el evangelio es tener muchísimas actividades en la iglesia, que a veces ni el evangelio está presente en las actividades que hace la iglesia. Hoy la gente ya no quiere escuchar, quiere ver. No, yo ya escuché de ese Cristo. Es más, hasta en todo lo que es social media, en todas partes hay transmisiones en vivo de las iglesias. Ya sé de qué Dios me estás hablando. Lástima y desafortunadamente no me evidencias con tu vida lo que crees. Y ante tal verdad, ¿qué haremos? Nuestra meta no es convertir a personas para que vayan a nuestra iglesia. Nuestra meta como iglesia es ver que estas personas que entran a nuestra iglesia puedan experimentar el evangelio, que sean convertidos por el poder de nuestro Señor Jesucristo, que la obra, que al escuchar que Cristo les ama, puedan abrir sus corazones y puedan convertirse en esos discípulos que Cristo quiere levantar, equiparlos a través del poder de su Espíritu Santo y ser parte de la gran comisión y misión que Dios tiene para su iglesia, y seguir llevando el evangelio a otras personas que necesitan esperanza. ¿No es algo maravilloso? Por lo tanto, la iglesia ya no pregunta, ¿qué es lo que funciona, pastor, para atraer gentes? La iglesia pregunta ahora, pastor, ¿cómo podemos cumplir la misión de Jesús? Pastor, ¿cómo podemos hacer más discípulos? Pastor, ¿cómo podemos demostrar y evidenciar y declarar quién es Dios más real en nuestras vidas? Para que la gente pueda ver, pastor, ¿cómo me puede ayudar la iglesia a no ser tan egoísta y poder compartir mejor todos los recursos que Dios me ha dado, para que el mundo que no cree pueda ver que hay un Dios verdadero, pastor? La iglesia ya no pregunta esas, o ya no hace esas preguntas. Ahora la iglesia dice, ¿qué hay aquí para mí? No, allá me traían una silla, pero con reclinable. En aquella iglesia sirve mejor el evangelio. ¿Por qué? Por la silla reclinable. Y probablemente ni siquiera abrieron su Biblia y nomás te dieron un concepto humanista. Declara prosperidad en tu vida. Si tú le das $10 al Señor, el Señor te va a dar 100. ¿En serio? Pero la silla está bien rica, ¿verdad? Es más, si te tuvieron una pantalla enorme. Y el pastor salió, pero no como el que tienen aquí enfrente, no, sino Gianni Versace. Incluso ni los pies se le veían, ¿no? Casi flotaba el pastor. Y nada de evangelio, nada de compromiso, nada de verdad, de poder hablar que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Y usted se va a preguntar, pastor, pero yo a veces tengo complicaciones de cómo poder identificar el evangelio cuando leo la Biblia. Me cuesta trabajo. Venga a los discipulados. Venga a las clases, es una buena oportunidad. O sea, algo comercial. Viera lo fantástico, lo hermoso que podemos juntos meditar como grupos pequeños o grupos chiquitos o grupos grandes, hablar de estas hermosas verdades, de qué se trata la iglesia, de qué es el evangelio de Jesucristo, de lo que está supuesto a hacer la iglesia. Hay poder en el evangelio, mi hermano. Tenemos que evidenciarlo.
Mi pregunta es ese poder suficiente o ese poder está siendo efectivo en tu vida? ¿O sigues siendo preso de ti mismo, de tus propios conceptos? Yo soy la iglesia hasta donde me conviene. Hasta aquí, pastor, aquí no me pida más nada. No, es que yo no te estoy pidiendo, te lo está pidiendo el evangelio de Cristo, que tienes que morir a ti mismo, mi hermano. Y si tú tienes problemas en morir a ti mismo, a tu egoísmo, a tu vanagloria, a tu soberbia, a tu orgullo, a tu vanidad, a tu, no sé, llámalo lo que tú quieras, tienes un conflicto con la palabra de Dios, no conmigo. Deja que el evangelio de Jesucristo tome poder. Yo necesito ese poder cada día, cada momento, cada instante, porque Alejandro sueña demasiado. Mis revoluciones por minuto van, pero ¿cómo les digo? Por eso, en camino a la iglesia, ya estaba soñando con un Jeep, imagínense. Y si mi esposa estuviera en este momento, les diría, es que este muchacho vuela. O que para poder tener un Jeep cuesta como unos $42,000 el que quiero, porque es edición especial. Eso quiere decir que si doy un enganche de tal cantidad, tengo que trabajar aproximadamente tantas horas, que me paguen la hora tan, por tanto tiempo, podré entonces guardar lo suficiente. Alex ya se fue lejos. ¿Dónde está Cristo, maestro? ¿De verdad ese es tu propósito? ¿Ese es tu sueño? Necesito tu poder, Señor, para poder calmar mi ansiedad, para poder calmar mi carne, para poder mantenerme enfocado en el propósito en el cual tú me has llamado, de predicar tu evangelio, de poder hablar verdaderamente la razón por cual tú viniste a esta tierra, y que en ti encuentro esperanza. Y si trabajo duro y si trabajo arduamente, no va a ser para mi propia carne, Señor, sino los recursos que tú me estás dando es para que este reino siga avanzando. ¿Tus recursos están ayudando para que el evangelio siga avanzando o para que sigas cumpliendo el sueño americano? Recuerda, puedes despertar de ese sueño americano y puede convertirse en una pesadilla real, ya no un sueño. Hemos sustituido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por muchísimas cosas materiales. Y hemos hecho de esas cosas materiales nuestros ídolos. Y hemos despreciado el poder que trae el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Me encanta lo que dice Martín Lutero, que el primer mandamiento es el evangelio. Cuando leía eso dije, ¿cómo? ¿De qué está hablando aquí este cuate Martín Lutero? Donde dice, no tendrás otros dioses además de mí. ¿Cómo esto puede ser el evangelio? Claro, es lo mismo como no tendrás otra justificación para tu vida, para tu rectitud, para tu valor, para tu seguridad. No tendrás otra cosa que pueda sustituir la verdad de Dios en tu vida. Wow. ¿Cuántos dioses tenemos en nuestro corazón o ídolos a veces que han sustituido el poder del evangelio? Ustedes pueden en este momento asimilar esta foto. Vemos que ser unos 40 personas en este momento, 50 quizá, que pudiéramos decir con todo nuestro corazón y nuestra convicción, no me avergüenzo del evangelio, y decir esto, este es mi estilo de vida, me doy para compartir el evangelio de Cristo donde quiera que vaya. Mi prioridad en mi vida es hablar de aquel que me rescató de tinieblas a luz. Ya lo demás, pues ya es una bendición. ¿Qué sucedería en nuestra comunidad si hubiera varios Pablos en este lugar? ¿Por qué no? ¿Qué está tomando nuestro corazón? Meditemos. ¿De verdad es Cristo el Señor de tu vida? ¿Verdaderamente el evangelio de Dios son buenas noticias para ti? O probablemente te sientes incómodo esta tarde de decir, no, pastor, es que esto del evangelio es demasiado claro. Jesucristo, ¿se acuerdan cuál es? El que quiera ser discípulo tiene que odiar a su padre, a su hermana, a sus hermanos, y el que no odia a sus padres, sus papás, a sus hermanos, su esposa, a sus hijos, y los ama a ellos más que a mí, no es digno de llamarse discípulos, hijo. Así.
En pocas palabras, no puede haber una prioridad más grande que la de Dios en tu vida. De verdad. Si Dios no es la prioridad en tu vida, lo siento, pero no puedes ser un discípulo de Jesucristo. Sigues viviendo para ti. ¿Quieres saber si verdaderamente estás viviendo para Cristo o estás viviendo para ti? Checa tu agenda. ¿Dónde pasas más el tiempo en tu vida? ¿En qué inviertes tu tiempo? En la palabra, pastor. Todos los días la oro y la veo por 10 minutos. Wow. Y dices que el Evangelio tiene poder cuando sigues viviendo para ti mismo, pero eres iglesia de Cristo. Es el tiempo que la iglesia puede evidenciar verdaderamente el reino de Dios en esta tierra. Que deje de vivir para sí misma, que deje de ser egoísta y que se convierta en una realidad de portadora de buenas noticias de salvación, de buenas noticias de esperanza. Y tú y yo somos parte de esas noticias. La pregunta, y yo creo que Dios nos viene a preguntar el día de hoy, primero que todo, ¿quieres aceptar estas buenas noticias en tu corazón de salvación? Porque viene un propósito de Dios a tu vida. Quiere rescatarte, quiere salvarte, quiere levantarte, limpiarte, restaurarte, santificarte y quiere darte todos los recursos para que tú tomes un compromiso con Él y trabajes a la par con Dios. Y hay salvación para tu vida. Ya no habrá condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero para aquellos que hemos caminado con nuestro Señor Jesucristo por un rato, por un buen tiempo, ya. ¿Está siendo efectivo el poder, el Evangelio en tu vida? ¿Cómo refleja tu vida que crees que Jesús hizo lo suficiente al salvarte en la cruz? Déjame hacerte esta pregunta una vez más. ¿Cómo refleja tu vida que crees que Jesús hizo lo suficiente para salvarte en la cruz? No, Cristo no es suficiente, por eso hago esto. ¿En serio? ¿Dónde lo estás demostrando? ¿Cómo estás demostrando que Cristo es suficiente para ti? Porque si yo pregunto en este momento, ¿cuánto creen que Cristo es suficiente? Amén. ¿Cómo? ¿Cómo lo evidencias? ¿Cómo evidencias que el Evangelio de Jesucristo es todo lo que necesitas en tu vida y que nada más te vas a quedar con es todo lo que necesito en mi vida? Pero como es poder, me motiva a poder antojar a otros que lo suficiente es Cristo, que Cristo basta. Es el tiempo, iglesia, de poder entender esto, de poder reflexionar, de poder tomar nuestra responsabilidad de nuestra comunidad y poder evidenciar el Evangelio como un estilo de vida, no como una religión, no como una sociedad fantástica que se reúne los domingos a la 1 de la tarde y que canta y se ven bien bonitos. El Evangelio de Jesucristo es más que eso.